Cuando aquel hombre enmascarado apareció en la habitación, Jane se quedó petrificada. Aprovechando que el marido tenía que trabajar, el desconocido entró a la vivienda para abusar de ella. Antes de cometer la agresión, le cegó los ojos con una linterna, le ató los pies y las manos con los cordones de los zapatos y la amordazó con sábanas rotas. Además, maniató a la cama al hijo de 3 años para evitar que interrumpiera. Tras varias horas agrediéndola sexualmente se marchó. Jane jamás logró identificar al violador. Durante los siguientes 10 años, el llamado Golden State Killer realizó decenas de violaciones, centenares de robos y 13 asesinatos. Y no fue hasta el 2018 cuando las autoridades lograron atraparlo. El ADN y una investigación genealógica destaparon la verdadera identidad de este asesino en serie. Se trataba de Joseph James DeAngelo, un ex policía de 72 años. Hoy en este video te voy a contar el caso de Joseph DeAngelo, un asesino y violador que estuvo prófugo durante 40 años y hace algunos días lo sentenciaron. Nacido el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. No hay prácticamente detalles de la infancia y adolescencia de Joseph James DeAngelo, pero entre los pocos datos recabados son que se graduó en la escuela secundaria Folsom en junio de 1964 y después sirvió para la Marina de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Estudió en Sierra College en Cold State, Sacramento, donde obtuvo una licenciatura en justicia penal y se especializó en derecho penal. Se casó en 1973, tuvo 3 hijas y se divorció en el 91. Poco antes de comenzar a trabajar como agente de policía en Exeter, pasó por el departamento de Roseville trabajando en las divisiones de patrulla, identificación e investigación. Después de esto se mudó a una ciudad agrícola del Valle de San Joaquín y fue aquí donde empezó con sus crímenes. Exeter, New Hampshire, una población de 5,000 personas con menos de 10 oficiales para patrullar, vivió una oleada de robos en los 3 años que estuvo DeAngelo en el cuerpo. Este nuevo agente estaba sobrecualificado. Sus excompañeros llegaron a decir que no encajaba con los otros muchachos, no era el tipo de hombre al que hubieras invitado a una barbacoa. Era frío, muy serio y distante con sus colegas. Su primer crimen llegó en 1975 cuando quiso secuestrar a la hija de Claude Snelling, un profesor de periodismo local que interrumpió el ataque y terminó muriendo de un disparo. DeAngelo le dio varios tiros y escapó, y a partir de ahí se reforzó la presencia policial, pero jamás lograron dar con el responsable. Nadie podía imaginar que se trataba de uno de los suyos, de un policía. 3 años después, DeAngelo se trasladó al departamento de policía de Auburn, cerca de Sacramento, puesto que ocupó hasta 1979 cuando lo despidieron por robar un martillo y un repelente de perros en una ferretería. Pero esto no hizo que levantara sospechas graves. DeAngelo solo fue condenado a 6 meses de libertad condicional y una multa de $100, a pesar de que él lo negó tajantemente. Durante el tiempo que DeAngelo trabajó en la policía de Auburn, se dieron decenas de robos y violaciones, también 2 asesinatos. El homicidio de Brian McGorry y de su esposa Katie, una pareja de recién casados a los que el 2 de febrero de 1978 disparó mientras paseaban a su perro en la colonia Rancho Córdoba. Y el asesinato de Alexandria Manning y Robert Offerman el 30 de diciembre de 1979 en Goleta. Además, el criminal cometió violaciones en otras poblaciones como Stockton, Modesto, Davis y el área de East Bay, California. En todos los ataques se empleaba el mismo modus operandi. Se colaba en las casas de noche, despertaba a sus víctimas con una linterna, las amenazaba con un cuchillo, las ataba y las violaba y robaba toda clase de objetos como dinero, joyas y objetos personales. Cuando los esposos se encontraban en la vivienda, DeAngelo los amarraba boca abajo y apilaba platos a sus espaldas y les decía que los iba a matar si los platos se caían y se quebraban. No le importaba la vida humana, disfruta del terror, disfruta infligir dolor en la gente. Esto lo llegó a decir el sheriff del departamento del condado de Sacramento. En cada ataque, DeAngelo sacaba su lado más sádico porque podía permanecer durante horas en el domicilio de las víctimas e incluso tomarse más de un descanso para hacerse algo de comer. Vas a estar en silencio y me voy a retirar en la oscuridad, le llegó a decir en más de una ocasión a sus víctimas. Hasta mayo de 1986, DeAngelo
burló a los investigadores para cometer 8 crímenes más. Los de Charlene y Lyman Smith, Patrice y Kate Harrington, Manuela Whithorn, Sherry Domingo, Gregory Sánchez y Janelle Lisa Cruz. La búsqueda de este asesino en serie duró casi 4 décadas, era realmente inteligente y sabía lo que estaba haciendo. Había ocasiones en que se escondía en los patios traseros o detrás de los árboles, se escapaba en bicicleta o incluso a pie. Los detectives de estos casos llegaron a creer que estaban ante el perfil de un policía porque sabía perfectamente cómo funcionaba una investigación policial. De hecho, algunas de las víctimas que sobrevivieron describieron la conducta del atacante como la de un militar o la de un agente de la ley. Entre las pruebas que recabaron en las escenas de los crímenes, hubo una que fue clave para resolver el caso, una muestra de semen. Gracias a que fue preservada en un congelador, se pudo secuenciar el ADN del autor de los asesinatos, solo faltaba descubrir su identidad. La identificación del asesino en serie, apodado como Golden State Killer, llegó en 2018 tras el estudio de la bióloga Barbara Wright-Venter, la doctora especializada en investigar árboles genealógicos. Cotejó el perfil creado a partir del ADN del asesino con la base de datos de GetMatch, una especie de red social donde hay en torno a 1 millón de perfiles genéticos para buscar familiares. Gracias a estos datos, la policía encontró unos 20 primos terceros del asesino y a partir de ahí identificó a su ancestro común, un tatarabuelo suyo que vivió en el siglo XIX. Tardaron 4 meses en reconstruir el árbol genealógico de DeAngelo hasta que finalmente dieron con él. El trabajo de la doctora condujo a su detención a través de la genealogía genética. El arresto se realizó el 24 de abril del 2018 en un vecindario residencial de Canyon Oak Drive en Sacramento, cuando el sospechoso se dirigió a su casa tras varios días de estarle haciendo seguimiento. En un primer momento, DeAngelo se mostró muy sorprendido y hasta aseguró tener algo en el horno para evitar acompañar a los agentes. Sabíamos que estábamos buscando una aguja en un pajar, pero también sabíamos que la aguja estaba ahí, dijo uno de los agentes que lo detuvo. Encontramos la aguja en el pajar y estaba justo aquí en Sacramento. Ninguno de sus vecinos sospechó jamás de aquel jubilado y un antiguo empleado de un supermercado. En realidad era uno de los asesinos más prolíficos en los Estados Unidos. Se trataba de un anciano de 72 años que construía aviones de control remoto y que cuidaba de su jardín. Parecía un abuelo como cualquier otro. Esto lo llegó a decir una residente. El alcance de los crímenes de Joseph DeAngelo era simplemente asombroso. Las comunidades donde se realizaron los asesinatos vivieron aterrorizadas durante años porque siempre lograba escapar y escabullirse silenciosamente en la noche. Todo el mundo tenía miedo, hizo cosas horribles y esto último lo dijo un agente especial del FBI. A raíz del caso del Golden State Killer, aumentó la venta de cerraduras, de armas y de perros por temor a nuevos ataques, violaciones y homicidios. Los vecinos dejaban las luces encendidas de las casas y se crearon patrullas civiles para vigilar los barrios. En 2016, el FBI llegó a ofrecer $50,000 de recompensa a quien pudiera facilitar información útil que sirviera para dar con el paradero del también denominado violador del área del este. Pese a la cantidad de crímenes cometidos, DeAngelo no incurría en ningún error. Sus ejecuciones eran prácticamente perfectas. Era un lobo con piel de cordero. Lo dijo uno de los detectives que dirigió las investigaciones. En abril del 2018, aquel anciano de aspecto sereno se presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Sacramento acusado de 13 cargos de asesinato en primer grado, 45 violaciones, además de un centenar de robos. Hice todas esas cosas, destruí todas sus vidas, así que ahora tengo que pagar el precio, declaró mientras señalaba a su alter ego Jerry como el único culpable. No tuve la fuerza para expulsarlo. 2 años después, ya en marzo de este 2020, el juicio iba a celebrarse para dilucidar si Angelo era culpable o no de los cargos que se le imputaban. Pero lo que estamos viviendo retrasó la visita y fue el pasado 29 de junio cuando el asesino comparó ante un improvisado tribunal montado en un salón de la Universidad de Sacramento.
Lo hizo en silla de ruedas, con voz débil y mirada perdida. El criminal se declaró culpable de todos los cargos. En total admitió 13 homicidios en primer grado y 13 de secuestro, además de 45 violaciones. De su boca salieron las palabras culpable y lo admito. Las familias de las víctimas que se encontraban presenciando el juicio declararon ante los medios de comunicación lo difícil que estaba siendo ese momento y la ira que sentían al ver al asesino. Tras varias décadas de espera, al fin se iba a hacer justicia. El acuerdo es de 11 cadenas perpetuas, con lo que evitará la pena de muerte, pero pues viendo el aspecto de este hombre, en cualquier momento se muere. Si quieres ver más sobre este caso, hace poco tiempo salió un documental de HBO donde cuenta toda esta historia. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Pepe Misterio MX, en Facebook y en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.